Nelson de Osa ficha por el Real Betis y analizamos su incorporación. Además, ponemos nota a las incorporaciones que está haciendo el conjunto verde y blanco. Bienvenidos a Café con los Otros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos estéis viendo. Bueno, ya sabéis, si os gusta el contenido de los otros 17 equipos de la Liga Española que no sean Real Madrid, Barcelona ni Atlético de Madrid, esta es vuestra casa, porque podéis dejar un like, podéis comentar y podemos fomentar una comunidad espectacular. No me quiero entretener en los últimos vídeos que han tenido bastante más visualizaciones de lo que podía pensar, pero quiero, porque puede ser un vídeo un poco extenso y ya habrá tiempo para comentar y agradeceros todo, pero hay que hablar del Real Betis. Hay que hablar del Real Betis porque hoy lunes se ha confirmado la llegada de Nelson de Osa, pero antes de profundizar en su llegada, en su fichaje de uno de los jugadores que quizás pueden ser revelación del campeonato en la 25-26, pues me gustaría hacer un poco un contexto del Real Betis, ¿no? Porque al final, bueno, ya sabéis que el Betis en las últimas temporadas está en una situación económica complicada, sobre todo el tema de fue uno de los equipos más perjudicados cuando se paró el fútbol por la pandemia y demás, por cosas que ha hecho mal el Betis como institución. Y también, pues bueno, porque creo que ha sido, con el free play de Tebas, creo que ha sido uno de los equipos que más le ha costado adaptarse a estas exigencias, que justo ahora se van a cambiar un poco. Seguro que algún bético estará pensando, joder, Tebas, ya las podías haber cambiado hace unos añitos, ¿no? Pero bueno, aún así, tengo que alabar a la directiva del Real Betis Balompié, a su presidente y a su directiva y por supuesto a Pellegrini, ¿no? ¿Por qué hay que valorar a todas estas figuras? Porque mirad, el Betis, lo haga bien, lo haga regular o lo haga mal en los mercados de fichajes, creo que siempre está activo. Creo que siempre busca jugadores. Pellegrini cada temporada pierde 5 o 6 jugadores y parece que no pasa nada. Creo que en este sentido el proyecto del Betis tiene mucho mérito. Creo que es un equipo que no se queda sin presencia y siempre está activo todos los mercados. Evidentemente todos los fichajes, todas las incorporaciones no son perfectas, pero creo que honestamente creo que hemos visto jugadores y seguimos viendo jugadores que están por encima y mira que el Betis es grande, pero están por encima de lo que es el Real Betis. Y bueno, en el caso más reciente, el de Anthony, ¿no? Que os voy a contar. O Isco, cuando parecía que Isco se iba a jubilar, pues se ha encontrado la felicidad otra vez en Heliópolis, ¿no? Esto también tiene éxito por también el vestuario del Real Betis, que siempre tiene ahí 4 o 5 piezas, quizás un poquito interrumpidas en el tiempo, pero siempre tiene 4 o 5 piezas que hacen un gran núcleo y esto se extiende al resto y al final, ¿cuántos jugadores han vuelto al Betis, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Pues esto debe también, mirar el caso de Junior Firpo, claro, lo comentaremos, pues esto creo que también es importante, ¿no? Entonces tengo que alabar a la directiva del Betis, porque es uno de los vestuarios más sanos de primera división. Para mí, junto al del Rayo y Athletic Club, por ahí anda la cosa. La hemos comentado, creo que el Betis ha sido un equipo que ha vivido muchas veces por encima de sus posibilidades. Para mí el fichaje de Fekir en su momento fue desproporcionado, aunque luego nos enamoró a todos, pero para mí fue desproporcionado. Y quiero destacar 2 cosas muy importantes. El Betis ha hecho un mercado donde ha cerrado, creo, los fichajes, vamos a etiquetarlos como normales, normalitos o necesarios, pero que todavía no son las bombas. Porque creo que el Betis aún, el sueño de todos es cerrar a Anthony, pero creo que aún puede, no sé si el retorno de Ceballos, no sé si otro gran jugador, pero estamos a 4 de agosto, estamos a 10 días, 11 de que empiece la liga, y el Betis creo que ya ha fichado esas posiciones donde tenía que fichar, mayoritariamente, ¿no? Entonces creo que también ha hecho buenas ventas. Sé que está la discrepancia de los canteranos y todo este rollo, que a mí me duele que se vaya a Jesús Rodríguez, pero bueno, al menos el Betis no hace un Valencia. Es decir, o vendes a los canteranos según salen, o te los quedan y apechugas con ellos. No puedes estar perdiendo cada temporada que tu jugador pierda 10 millones de valor, porque el valor baja muy rápido en el mercado y nunca sabes. Me sabe muy mal por Jesús Rodríguez, pues es un jugador que me encanta, y encima el último partido fue en esa final contra el Chelsea que
no tuvo su noche desde que entró al campo, ¿no? Entonces, seguro que vuelve en el futuro, seguro que vuelve. Y ya por último, mencionar la figura de Pellegrini, que creo que cada año le cambian 5 o 6 jugadores o más y al final siempre rinde. Siempre rinde más Pellegrini. O sea, es una cosa que seguramente con otro entrenador, y ya no hablo de otro entrenador de perfil más bajo, no, otro entrenador de perfil igual, creo que no sería posible, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, ¿no? Lo de que estamos destacando del Betis. Luego, aparte, el Betis creo que ha llegado a más de 50 millones en ventas en este mercado. Creo que esto es muy importante. O junto al mercado invernal. Y esto es muy clave, ¿no? Y luego la cantera que viene. Los Pablo García y demás, cuidado con esto, ¿no? Y luego, fijaros, es que os voy a leer un dato. El Betis ha tenido que vender en 2 años y medio toda su plantilla por más de 200 millones. Se hizo la ampliación de capital. Y muchas veces habrá cada fichaje en los cierres de mercados. O sea, que al final, dentro de la situación crítica, creo que hay un interés porque el Betis sea un equipo regular. Es cierto que mucha gente desea entrar algún año en Champions, pero valoremos que creo que hace una década el Betis estaba, creo que sí, hace una década o tal, estaba en segunda división, así que valoremos las cosas que se están haciendo. No me enrollo más y vamos a pasar con los fichajes. Nelson de Osa, algo más de 11 millones. Es un jugador que he analizado yo los 2 últimos días y la verdad es que es un box-to-box interesante. Interesante porque no es un jugador torpe, es un jugador al contrario, que tiene mucha clase con balón. ¿Por qué tiene mucha clase de balón Nelson de Osa? Porque sabe sacar la pelota, sabe regatear al contrario, sabe hacer las dos cosas a la vez, deja al rival roto, y luego es un tío que rompe muy bien las líneas de presión del rival. Y esto a mí me parece muy importante porque el Betis creo que ha mejorado esto. Me parece más un mediocentro que un pivote, aunque es un jugador muy polivalente, muy físico. Y luego, a mí es un jugador que cuando lo he visto, tanto en algún partido repetido como en highlights, es un jugador que me recuerda a un jugador de los 90 que tenía esa clase con la pelota como si hubiera jugado más en la calle que en ningún otro lado. Leí el otro día que había trabajado en la mina junto a su padre hace poco y nada, y creo que esto es la clave, un jugador que va a ser un poco, más que el pegamento, creo que va a ser el registro físico del Betis, ¿no? Que el Betis muchas veces tiene en algún tramo de la temporada ese bajón, ya no futbolístico, sino más bien de como que pesan un poco las piernas. Y creo que eso es lo que hace que el Betis aún en Europa se queda un pasito de, por ejemplo, ganar la Conference o de avanzar a rondas más avanzadas en la Europa League. Y eso se vio la diferencia con el Chelsea y demás o con otros equipos en los que cayó el Betis, ¿no? Y creo que Nelson de Osa es esos fichajes que es tipo Premier, de estos que se ven tal, que a lo mejor dices, se ha pagado una barbaridad en contexto Premier, quiero decir, por ejemplo, lo de Moisés Caicedo y demás, pero luego en partidos físicos te rinden. Y encima Nelson de Osa tiene el trato con balón que tiene. Y luego, como llegador, poca broma, como llegador y su disparo lejano, ojito, porque como este chico se adapte, donde yo creo que es el gran reto, ver cómo se adapta al fútbol europeo. Pero creo que con Pellegrini, sinceramente, me sorprendería que este fichaje fracasara. Y honestamente lo digo, creo que puede ser en el futuro una de las mayores ventas económicas del Real Betis. Y veremos si no es la que más. Veremos, porque este tío tiene todo para triunfar, de verdad lo digo, físico, ganador de duelos, segundo máximo regateador de la Liga Mexicana, donde muchos podemos pensar que la Liga Mexicana es una bazofia. No señor, hay mucha inversión, hay mucho potencial, está saliendo una buena hornada de jugadores mexicanos y luego con el dinero que hay, que se maneja en ciertos clubes, se trae mucho jugador extranjero, ¿no? Tanto jugadores que ya están en su tramo final, como puede ser el caso de Sergio Ramos, o bueno, jugadores que están a mitad de su trayectoria y van a probar el fútbol mexicano. Ahí, por ejemplo, también está un ex bético como Sergio Canales, ¿no? Para mí este chico, segundo máximo regateador de la Liga Mexicana. Cuidado porque estamos ante un futbolista que creo que yo la puede romper y que creo que se puede convertir en uno de los favoritos de la afición bética por mucho tiempo. ¿Me puedo confundir? Sí, pero creo que es un fichaje acertado. Vamos con el resto y de un poco una forma más rápida, ¿vale? Álvaro Valles, ¿qué vamos a decir? Un portero que se ha tirado un año sin jugar. Creo que dice mucho del sentimiento bético que tiene, que fue canterano y estuvo en la época
de Quique Setién, por ejemplo, y bueno, no pudo tener esa suerte y se tuvo que buscar la vida. También mérito del Betis por darse cuenta de ese sentimiento y traer un jugador de vuelta como Álvaro Valles en una posición como la portería que parece que casi nunca termina de convencer a los béticos, ¿no? Es un poco parecido a lo del Celta, con bastante más nivel, pero de más. Luego, el de Pau López. Pau López es un portero más maduro, que es cierto que se le recuerda mucho por cantadas y demás. Un perfil de los que ficha el Betis para ser, en principio, suplentes, ¿no? Un perfil de como los Joel Robles, como los Adrián San Miguel, pero que creo que al final, con el paso del tiempo, lo hacen mejor que peor. Y creo que Pau López además llega maduro, hasta jugando fuera, y creo que no es el mismo portero que se marchó de la Liga Española. Eso lo tengo clarísimo, que por cierto también tuvo un buen nivel. El retorno de Junior Firpo, que llega libre, y me ha gustado una cosa muchísimo en Junior Firpo, que parece una tontería, pero ya tiene 27, 28 años, y es cómo está hablando. La madurez con la que habla, creo que es un jugador que avanza mucho en mentalidad. Veremos futbolísticamente lo que pueda aportar, pero yo creo que se puede hacer con el puesto y creo que en Inglaterra ha madurado bastante como futbolista. Y que esté destacando eso que decía al principio del vídeo, ese sentimiento del vestuario del Betis, ese buen rollo, esa ilusión, ese aura que hace renacer a jugadores como Isco, que jugadores como Anthony reencuentren la felicidad después de venir de una época depresiva en el Manchester United, dejando problemas personales polémicos aparte en su vida privada, que aquí no estamos para comentar de eso. Pues, bueno, creo que dice mucho del aura que hay en el Betis, además de la gran afición que tiene este equipo. Valentín Gómez, el central, que me parece una locura, que viene por 5,3 millones si no recuerdo mal. Bueno, a nivel de tackling, a nivel de físico, a nivel de repetición de esfuerzos, me parece un titán. Veremos cómo se adapta a la liga, pero creo que es un fichaje importante si rinde por dos cuestiones. El Betis el año pasado creo que es un equipo que mejoró en el balón parado atacando, es decir, a favor. Creo que tiene muchos goles, sobre todo Johnny Cardoso ocupaba mucha capacidad de remate, como en aquel partido del Real Madrid, pero el Betis tuvo un problema. Y fue a la hora de defender jugadas a balón parado. Me acuerdo de por ejemplo, aquel partido contra el Athletic Club, ¿no? Creo que son 2 goles de córner y no hubo 3 de milagro. Valentín Gómez creo que es un dominador del juego aéreo, creo que es un jugador que por supuesto tiene que madurar en muchas condiciones, pero hostias, yo de lo que he visto es un jugador que tiene esas arrancadas de Lucio en sus momentos, pero tiene una calidad con balón muy buena y tiene esa intención de ser un jugador importante en lo ofensivo. O sea, si el Betis consigue jugar una línea alta, este tío creo que puede aportar mucho con balón. Creo que, sin compararlo, por supuesto, pero creo que puede tener una función parecida como puede ser Stones en el Manchester City cuando Stones estuvo cerca del área, como Nathan Ake, ¿no? Jugadores que aunque no va a llegar a línea de fondo, sí son apoyos en la construcción del fútbol ofensivo del Betis. Hay muchos vídeos en su carrera futbolística que apoya al jugador de banda y que se anima a ir arriba muy cerca del área. Creo que aquí Valentín Gómez es también una decisión acertada. Veloz, ágil, medidor de las acciones. Quizás a lo mejor al arbitraje aquí se tiene que adaptar un poco más, pero creo que es un jugador muy interesante. Muy interesante y que creo que va a aportar mucho al Betis. Luego, bueno, iba a pasar a Rodrigo Riquelme, pero me voy a quedar con Gonzalo Petit. Quizás, por 6 millones, quizás era el jugador que me parece un poco más flojo. Ojo, tiene mucha clase con balón, mucha calidad, pero físicamente aún creo que le falta. Es de esos jugadores que creo que la primera división todavía se le quedaría un poco pequeña. Se está hablando ya de una cesión, de hecho ayer lo estaba pensando, dije, yo creo que habría que cederle, pues se está hablando de una posible cesión, ya veremos qué pasa, pero Gonzalo Petit yo todavía le veo un poco verde, de lo poco que he visto también, no es una opinión tampoco justa, pero le veo un poco verde. Y luego el fichaje de Rodrigo Riquelme, que más que dentro del Betis se ha criticado mucho por parte de periodistas, por parte de analistas, por parte de aficionados de otros equipos. Bueno, yo con Rodrigo Riquelme os voy a decir una cosa, yo es un jugador que he visto mucho. ¿Vale? Evidentemente no tiene el regate ni la calidad a lo mejor de Jesús Rodríguez. Eso, por supuesto. Y para mí Jesús en eso es mejor y va a ser mucho mejor. Pero Rodrigo Riquelme es un jugador que no es un cojo. Que en el Atlético de Madrid muchas veces no tenga sitio porque Simeone no es un entrenador que suele confiar mucho en jugadores de cantera, sobre todo cuando las posiciones están pobladas. Pues Rodrigo Riquelme, yo le recuerdo en el Club Deportivo Mirandés, que hizo una conexión brutal con Sergio Camello, siendo su primer año en segunda división, y el primer año
que está el Girona, bueno, que vuelve el Girona a primera división, ese Girona de Mitchell en la 23-24. Rodrigo Riquelme hace una gran campaña. Es cierto que luego tiene en la segunda vuelta un bajón importante que incluso pierde el puesto de titular, pero Rodrigo Riquelme creo que está encontrando, va a ser de esos jugadores que encuentren su mejor versión en el Real Betis. Y tiene tiro, tiene capacidad de encarar, jugador asociativo, sabe asistir muy bien. Yo creo que esto es mejor que Jesús Rodríguez en la capacidad de asistencia, esa visión de juego, porque es un jugador mucho más maduro y con más recorrido. Y creo que también ha saboreado eso de ser suplente y de saber respetar las decisiones del míster. Y creo que en algún momento de la temporada seguramente ocupe más el banquillo, pero creo que en pretemporada ya estamos viendo lo que puede ofrecer Rodrigo Riquelme. Ha tenido grandes actuaciones y creo que es un jugador que quizás lo único que le falta para ser un jugador que hablemos de él más entre todos es a la hora de definir. Quizás Rodrigo Riquelme tiene que dar un paso en la definición para ser un jugador que diga, oye, tenéis que hablar de mí sí o sí. Entonces creo que es muy importante. Así que nada, llevamos 15 minutos de vídeo y vamos a pasar con las notas. Las notas del mercado del Betis. Pues para mí es, no sé, entre el 8 y el 8,5 porque creo que va a haber uno o dos bombazos más. Entonces creo que el Betis ha sido de esos equipos que quizás está fichando jugadores que a nivel del público general no conocen mucho, pero que creo que están siendo con intención de mejorar lo que había en plantilla y de dar otros registros futbolísticos al Betis, probablemente más agresivos, y que a largo plazo el Betis tenga una capacidad más de éxito, de aguante durante la temporada. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueda competir por los títulos lo más lejos posible o por la lucha europea para una cuarta plaza, que recordemos que este año va a estar más igualada que nunca, porque Athletic Club va a competir en la Champions, el Betis también está en Europa, la Real Sociedad, imagino que aunque esté un campo por debajo, creo que a 2 competiciones sin estar en Europa, creo que va a estar ahí, y bueno, veremos qué pasa con el Celta. Y bueno, el Villarreal, pero el Villarreal ha de competir 3 competiciones. También va a ser curioso eso, ¿no? Va a ser curioso. Y luego, por supuesto, está el tema de las lesiones y todo esto. Pero bueno, creo que el Betis ha hecho un gran mercado hasta el momento y creo que queda una bomba o dos. Si tú traes a Antony, si tú traes incluso a Ceballos, u otro jugador que ya veremos, creo que el Betis, si no es un mercado de 10, es un mercado muy cerca. Te traes a un portero que siente los colores, te traes a Junior Firpo que también siente los colores, te traes a un jugador como Rodrigo Riquelme que se quiere comer el mundo y luego 2 jugadores del fútbol sudamericano que tienen una proyección brutal. Son fichajes tipo Premier. Creo que el Betis ha dotado de seriedad en este mercado, creo que luego ha vendido bastante bien. Una cosa que siempre se critica en el Real Betis, pues creo que se ha vendido bien y creo que lo más importante, se sigue manteniendo a Manuel Pellegrini. Y esto, chicos, si se mantiene a Manuel Pellegrini, el Betis sabemos un poco cómo es el Atlético de Madrid con Simeone entrando en Champions, pues el Betis va a seguir entrando en Europa League. La cuestión es, ¿quién dice que no pueda conseguir otra Copa del Rey? ¿Quién dice que no pueda ganar un título europeo? ¿O quién dice que no se puedan vivir noches de glorias, de recuerdos míticos en el Mellito Villamarín? Lo veremos, pero estamos juntando una serie de futbolistas con mucha clase. Si las piezas encajan, este Betis promete y va a ser muy divertido. Así que nada, esas son mis notas del mercado. Quiero que dejéis vuestra opinión sobre los fichajes, quiero que reflexionéis y quiero que digáis si creéis que va a llegar Antony o no va a llegar Antony o demás. Así que nada, nos vemos en esta semana. Recordemos que vamos a empezar con las previas de la liga, vamos a empezar con algún vídeo como, pues yo que sé, 10 jugadores que creo que la pueden romper en el campeonato. Vamos a tocar también a lo mejor un poco de segunda de forma breve. Así que nada, muchas gracias, espero muchos aficionados del Betis aquí, también los que estáis en el canal, que opinéis. Y sobre todo también gente del fútbol sudamericano, de Sudamérica, que comenten si habéis a estos 2 futbolistas como Valentín Gómez y Nelson de Osa para tal. Tenía miedo en el vídeo, por si decía de la Osa, al artista urbano. Tenía miedo de meter aquí bueno, ya me entendéis. Así que nada, no me enrollo más, 18-19 minutos de vídeo, madre mía. Un saludo y a los que me conozcáis hoy, os invito a que os suscribáis a esta familia, a la de café, con los otros. Como esto siga subiendo, vamos a dar estas tazas, así que comentar y nada, a ver si alguno me invita también a un salmorrojo, que menudo calor hace en Madrid. Un saludo y mucho Betis siempre, mucho Betis. Chao.